Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Estoy muy emocionada por compartirles un poco de pues, mi trayecto y de pues, todo lo que engloba, ¿no? El estudio y mi práctica personal. Quiero agradecer primeramente al equipo de Enigma y a Relaciones Inesperadas, Ingrid, todos que están muy bien pues equilibrados y ya saben qué hacer, entonces fue muy fácil poder colaborar con ellos y estoy muy feliz de estar aquí. Bienvenidos a todos. Bueno, em, regresando un poco a la invitación, cuando Ingrid me comentó del tema que estaba relacionado para este mes, que fue la palabra suave, se me hizo bien interesante y chistoso a la vez porque fue algo que justo he estado practicando estos últimos años. Practicar esa parte de la suavidad o entender un poco ese equilibrio en mi práctica artística o en pues sobre todo la parte de negocio, pues es un poco pues complicado y bueno, ¿no? Muy diverso, pero se me hizo bien interesante que justo cuando me dijo la palabra, el tema suave, dije, órale, ok, muy ad hoc, ¿no? En estos momentos. Entonces, eh, el tema el título de esta charla es Prácticas de Resistencia Creativa y bueno, es un poco pensando en la suavidad como acto de resistencia, ¿no? Ser suaves o sensibles también. Ah, ah, ok, ok. Un micrófono. Em, bueno, pensar en también en la parte de la calma o el paz o la paz o sentir paz en estos momentos de pues constantes problemas o cambios en el mundo. Creo que es difícil encontrar ese punto de partida, ¿no? Entonces, para esta charla lo englobé más que nada como en unas prácticas de resistencia, como también la suavidad o el estado en calma es también hacer resistencia, ¿no? En nuestras prácticas. Eh, esa es una foto de cuando estaba chiquita. Me puse a pensar, pues, ¿quién es Laura, no? O sea, ¿quién es esta persona de cómo empezó a evolucionar, no? Y me quedé pensando ayer que justo le dije a mi mamá, oye, envíame una foto de niña. Y se me hizo súper interesante porque, wow, duré más o menos 15 años, pues que es la mitad de mi vida prácticamente, pues siendo esta persona, ¿no? Una niña o una adolescente que practicaba el atletismo y pues siempre estaba en carreras, llegué a pues siempre a practicar y siempre estar en constante competencia, ¿no? Ese era mi día a día, la disciplina, la constancia y pues también descubrí en el momento, en el proceso, esa parte meditativa, ¿no? O sea, cuando mucha gente me decía, oye, qué flojera, qué hueva estar corriendo todos los días, ¿no? Pero también para mí era una parte meditativa, ¿no? Estar en constante introspección y pensar en qué otro aspecto practicaba el atletismo, ¿no? Eh, Bueno, no se ve mucho, pero ese es un diagrama muy general pues, de mi vida hasta el momento. Eh, o sea, mi práctica es un poco, la charla es a partir de aquí, ¿no? Cómo se desglosa, pero se me hizo interesante agregarlo por el hecho cómo se va estructurando nuestras prácticas y nuestra práctica profesional, pues nuestras relaciones, nuestros vínculos, cómo colaboras. Al final de cuentas, pues todo está conectado, ¿no? Llegas a un punto en el que, bueno, regresas otra vez, ¿no? Al inicio y es también un poco esta parte circular, ¿no? De cómo uno va conectando con diferentes situaciones de la vida o exploraciones, en qué momento estás de tu vida, pues viendo esas cositas, ¿no? Esos highlights de repente de diferentes etapas. Eh, bueno, yo voy a comenzar un poco a partir de cómo inició Matisse Studio, que fue en el 2018, hace 7 años.
Pues primeramente Matiz nació por esta necesidad de tener un espacio, ¿no? Un espacio de taller donde pues después el proceso o la transformación se fue evolucionando conforme a decir, bueno, yo tenía un proyecto escolar donde yo quería vender mis piezas, ¿no? Entonces, de alguna manera dije, ok, necesito un espacio de trabajo, pero ¿por qué no exhibir mis piezas, no? O sea, ¿por qué no vender también mis piezas en ese espacio? Entonces, fue evolucionando con el tiempo. Claramente no era, pues sí, un objetivo claro, pero la idea de esto era sobre todo trabajar en ese espacio y vender mis piezas, ¿no? Porque en ese momento cuando uno está haciendo un proyecto emergente, pues estás buscando dónde vender tus piezas o cómo los vendo, ¿no? Entonces, aquí prácticamente fue en el 2018, siempre un enfoque muy local. Después fue evolucionando. En el 2018, estas fotografías es en el centro de Tijuana, entre la octava y novena fue donde empezó todo, ¿no? Los primeros acercamientos, justo un poco en contexto, no sé si recuerdan el cine Tonalá, en ese momento, en el 2018 todavía, conocí a Daria Mariscal, bueno, conocimos a Daria Mariscal en un documental de Olimpia Vázquez, que fue para mí un asombro verlo porque fue increíble pensar en las comunidades indígenas que ni siquiera nosotros conocemos, ¿no? En ese momento dije, bueno, yo no conozco Daria, no conozco el proceso y para mí fue impresionante verlo tan cerca de mí y decir, bueno, ok, porque no lo conozco físicamente, ¿no? Y de ahí conecté con Olimpia y le dije, oye, quiero visitar las comunidades. Daria Mariscal está entre Ensenada y Ojos Negros, que son más o menos 3 horas de aquí. Y a partir de ahí, pues, fue un vínculo muy cercano con ella, ¿no? Daria, algunos seguro la conocen, es un poco tímida, también muy reservada, pero pues siempre abierta a compartir, ¿no? O sea, desde el inicio ella siempre ha comentado de preservar estos saberes y las tradiciones, el proceso del barro y demás. Entonces, aquí en las imágenes pueden ver pues una cama tradicional al cielo abierto, ¿no? Donde ella prácticamente hace una chimenea, hace un horno, hace un horno con la misma estiércol de vaca, donde pone las piezas sobre el estiércol y cubre, ¿no? También con la misma estiércol de vaca. Entonces hace como una cúpula donde pues cierra, ¿no? Como el oxígeno. Entonces lo interesante de esas piezas es que pues también ella recolecta la tierra, la arcilla de ahí de la zona. O sea, hace el proceso pues meramente pues de la región, ¿no? También utiliza hierbas, la yuca para poder hacer el fuego. Entonces, pues es un proceso súper lindo y natural donde pues es muy impactante verlo, ¿no? Y decir como, wow, cómo estas piezas pueden hacerse desde la tierra, ¿no? Cómo nacen desde la tierra. Entonces es algo súper lindo poder conectar con ella. De este lado tiene un pequeño museo que se llama Museo Cual, que es la lengua Pai Pai, ¿no? Donde ahorita desafortunadamente pues no tiene mucha activación, o sea, el espacio es muy deplorable, se está cayendo y bueno, para ella también es un poco pues triste todo el proceso que ha llevado a cabo en preservar esta cultura, porque pues sus hijos y nietos pues no siguen con esta misma tradición, ¿no? De poder compartir aún estos saberes. Entonces, pues bueno, esto es un poco, ¿no? Como los primeros acercamientos al barro y como también fue algo para mí muy inspirador poder compartirlo en Matiz, ¿no? Hablando un poco también de estos acercamientos, bueno, yo soy de la ciudad de Tecate, perdón,
otra vez de Tijuana, de Tecate. Entonces, en Tecate hay una comunidad ladrillera en Cerro Azul, donde pues prácticamente ellos hacen, o sea, son comunidades familiares, donde literalmente solo se dedican a hacer ladrillos y una que otra cosa constructiva, ¿no? Como las baldosas, los, ¿cómo se llaman? Los de el techo. ¿Tejas? Las tejas. Entonces, bueno, también uno de los primeros acercamientos fue eso, ¿no? Conectando un poco con Matiz, empezamos a comprar macetas, ciertos como accesorios para decoración. Entonces de ahí tuve un acercamiento con el señor Rodolfo, donde cada vez que iba al espacio, a su taller, me platicaba mucho, ¿no? De la tierra y cómo se hace, cómo es el proceso. Y pues me llamó mucho la atención pensar bueno, cómo puedo yo crear cosas, ¿no? Y pues es un poco también hablar de la curiosidad, ¿no? Y yo cómo podría integrar esas piezas al estudio, ¿no? Ese es un poco también de otro acercamiento a cómo poder crear con estos recursos. Esos fue un diseño de iluminarios en colaboración con Fragmento, que fue para un cliente en específico, que hicimos toda la parte, bueno, toda la parte de iluminarias y fue toda la producción hecha con este señor, ¿no? También pensar un poco en esta idea de cómo obtener estos recursos cercanos para poder crear otro tipo de diseños, ¿no? O sea, para él fue como bien interesante la colaboración porque nosotros llevamos con planos y no sé qué, como súper técnico y él como, órale, pues sí lo puedo hacer y dejaba a un lado los planos, ¿no? O sea, para él era algo súper sencillo verlo y, ok, lo hago en friega y el torno y tal, ¿no? Entonces, eso también fue un lindo aprendizaje, pues ver también su metodología de trabajo, ¿no? Y bueno, hablando un poco también sobre la conexión con el estudio, esta fue una colaboración con el Conservatorio de Danza, con otros amigos que están muy involucrados con la práctica artística. Fue en Danza al Barro en el 2020-22. Para nosotros también esta parte de vincular otros proyectos donde para nosotros es importante conocer el proceso y la metodología de cada uno de los creadores que están en Matiz, pues eso también nos aporta muchísimo conocimiento a nosotros, ¿no? Ver otras exploraciones y otras expresiones, al final de cuentas, pues se une para poder lograr otras expectativas o otros conocimientos para otro público, ¿no? Y regresando a la parte de cómo mi práctica personal ha ido pues encaminándose a esto, la primera búsqueda fue con el señor Rodolfo, donde dije, oh, ¿me puede vender un poco de tierra o cómo puedo hacer la tierra? Entonces, cuando inicié mi primera serie, esa fue la primera serie de candelabros, fue meramente explorativo, ¿no? Y bueno, siempre no dejando de lado como el diseño utilitario, siempre fue como, no, tiene que funcionar, siempre tiene que funcionar. Entonces hay un híbrido ahí entre función y escultura, entonces fue esta primera serie que fue plenamente explorativo y dije, bueno, a ver qué sale, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues no sé si decir lo que funcionó, pero siempre cuando vendes piezas es como, ah, funcionó, ¿no? ¿Por qué no puedo hacer otras cosas más parecidas a lo que sí puede funcionar? Entonces, volví a hacer otra serie muy parecida para, perdón, para una tienda en Chicago que se llama Comercio Popular. Desafortunadamente ya Miguel no está con nosotros, pero para mí fue un hincapié pues poder crear para tiendas, ¿no? O sea, fueron obras comisionadas donde
él me dijo como, oye, me encantaron estas piezas, ¿por qué no haces otro tipo de series muy similares? Entonces volví a hacer algo muy similar o un poco el lenguaje que tenía en la primera serie de candelabros y esculturas. Entonces, bueno, eso fue el resultado, ¿no? Eh, También un poco hablando de la exploración, mm, para mí es importante también pensar en cómo el cuerpo está conectado con el proceso del quehacer artístico, ¿no? Esta imagen, esta pieza en específico, eh, recuerdo haberla hecho y por alguna otra razón, esta unión, pues estaban muy pesadas estas dos piezas, entonces estaba como craqueada y dije, bueno, ya no funciona, ¿no? La puse en una bandeja ya para que se deshiciera todo el material, la tierra. Y después cuando la saqué dije, wow, está súper linda esta textura. Eh, y pues hizo esta textura como de desgaste, ¿no? Como una erosión ahí interesante. Y bueno, para mí también pensar en tomar en cuenta esos errores o esos descubrimientos durante el proceso, pues se me ha hecho bien interesante porque pues son sorpresas, ¿no? Que dices, órale, ok, creo que durante el proceso descubres muchas cosas que a lo mejor no pensabas o no tenías como previsto y también, sobre todo porque cuando hago escultura, que es sobre todo muy abstracta, pues uno ya tiene una idea en su cabeza, la haces, pero cuando descubres esto para mí es como increíble, ¿no? Eh, Estas piezas también fueron para una exhibición en San Miguel de Allende, donde fue meramente escultórico y otra vez un poco hablando del mismo lenguaje de los candelabros, ¿no? De incluir lo utilitario. Y bueno, aquí agregué una pequeña frase de un libro que se llama El cuerpo no es un instrumento, sino el resultado plástico en perpetua transformación. Eh, Ese es un texto muy corto de un libro que habla sobre la danza artística, ¿no? Cómo el cuerpo interfiere en esta experiencia más performática o cómo podemos explorar esta parte del cuerpo en algún objeto, ¿no? O algún material. Entonces, eso se me hizo interesante, cómo conectarlo con este proceso metodológico, ¿no? Esas piezas también fueron para una exhibición en Design Week en México. Galerifilia es una galería pues, internacional en Suecia, donde cada año, bueno, ahorita me parece que ya no lo hacen cada año, pero lo realizan en México, donde invitan a diseñadores o artistas internacionales. Eh, estas piezas en específico se me hizo siempre cuando los curadores te hablan, ¿no? De, oye, es para mañana. Y entonces, pues uno también tiene que improvisar, ¿no? Improvisar, pero a la vez también que te encuentre, pues, en el trabajo, o sea, haciendo las cosas, porque creo que muchas de las galerías en las que he expuesto es sobre todo más sí tienen un concepto en sí, pero es mucho más relacionado a lo arte-objeto, ¿no? No es como bajo un concepto institucional o demás. Entonces, en ese momento yo sí estaba creando piezas. Entonces, cuando ya hablé con el curador, me dice, oye, pues este es el concepto, esta es la idea, estos son los diseñadores que también van a exhibir. Entonces, para mí, comprender el contexto o también pensar en dónde va a estar la pieza, quién va a estar a un lado de mí, eso también implica mucho cómo yo puedo a lo mejor adaptarme o componer también con ellos, ¿no? Eh, También me habla mucho también mis piezas sobre en qué momento estoy, ¿no? En qué momento estoy de mi vida, a lo mejor emocional, porque justo en ese momento estaba practicando mucho estas partes como brutalistas, geométricas y
y una parte muy importante de la unión, ¿no? O sea, si se fijan, las piezas van unidas de alguna manera y se sostienen. Entonces, para mí es importante también, perdón, pensar en qué momento estás de tu vida, ¿no? Cómo la emoción también influye en, pues, en tu creación o en cómo reflejas o expresas de alguna manera eh, pues tu idea, ¿no? En general. Esa es una imagen también del barro. Eh, el barro de Tecate tiene una característica bien interesante que, bueno, no sé si alguno de ustedes ha hecho cerámica, pero eh, o se te hace fácil o se te hace difícil hacer piezas con barro de Tecate. ¿Por qué? Porque el barro de Tecate pues es meramente rústico, no es una arcilla donde puedas moldear tan fácil. O bueno, para mí sí se me hace fácil porque pues yo ya como que le agarré la onda, ¿no? Y es también parte de la sensación del material y se seca muy rápido. Y simplemente una de las características también de las piezas es que como las piezas estas específicamente son la quema es en horno de ladrillo. Y bueno, para mí eso también es tomarlo en cuenta en cómo el proceso del barro de Tecate tiene pues ¿cómo se podría decir? Como esa misma idea de cómo exactamente el ladrillo se quema en un horno de ladrillo, ¿no? Como esta idea de mantenerlo como es el proceso del barro de Tecate, ¿no? O sea, se me hace interesante también a veces que estas mismas quemas reflejan otros colores por las casualidades del fuego, ¿no? O sea, eso se me hace bien interesante cómo también pues evocan ahí una idea pues de la naturaleza, ¿no? Eh, esto también es, bueno, es un poco el proceso mental que yo hago al inicio de poder hacer o crear una pieza. Si se dan cuenta, pues estas piezas no son las mismas que están acá abajo, ¿no? O más o menos se parecen. Eh, También parte de mi metodología de creación es tener un boceto muy simple, ¿no? Una idea muy breve donde, ok, más o menos ya sé lo que voy a hacer, pero siempre cambia cuando empiezo a hacer las piezas, ahí te das cuenta como, bueno, no me gusta, o sí, digo, parte también mucho de la composición, ¿no? O de cómo quiero reflejar una pieza o cómo se une. Digo, también lo técnico tiene muchísimo que ver, ¿no? O sea, lo técnico a veces el material no te da, entonces ahí ves cómo puedes solucionarlo, ¿no? Bueno, aquí es la fotografía ya de la exhibición. Y bueno, hablando también de un poco profundizar un poco más mi quehacer artístico, esas son unas fotografías de unas vacaciones en Baja California Sur, donde pues también la parte de pues cómo observar también las cosas que están alrededor de nosotros es interesante, cómo descubre uno otras posibilidades, ¿no? Para mí, observar también la naturaleza o lo que me rodea, pues también me inspira, ¿no? Aunque sean cosas tan simples, puedo observar, por ejemplo, en el mar, ¿no? Cómo estas formas se hacen naturalmente o cómo se desgastan las rocas. Eso para mí es como súper interesante poder a lo mejor conectar otras ideas, ¿no? Esto aquí es como yo lo representé de alguna manera abstracta o alguna eh, pues más táctil, ¿no? O sea, y también pensando en cómo el cuerpo puede producir o cómo el cuerpo también reconoce o con la memoria de lo que uno ve o lo que conecta, cómo uno puede producir mediante algo tan simple, ¿no? O algo muy, pues efímero también. O sea, eso se me hace bien interesante
hasta incluso cómo retratas de alguna manera abstracta lo que viviste o lo que te gustó o X sentimiento, ¿no? Igual, son bocetos muy sencillos donde plasmo, ¿no? Una idea muy rápida y bueno, al momento de qué hacer, pues ahora sí ya es la parte linda, ¿no? Em, claro que no todo es lindo. Em, También una de las situaciones con las que uno se encuentra es, pues el material no siempre te da lo que uno quiere, ¿no? O bueno, a lo mejor sí, a lo mejor yo buscaba esto, ¿no? Como estos errores o no errores también son algo lindo porque justo estas piezas todavía no se queman. Bueno, no, hay algunas piezas que ya se quemaron, pero es un proyecto de una obra comisionada que me pidieron de un hotel en Estados Unidos. Y, y bueno, yo dije, bueno, me enviaron una fotografía de, ok, esto es exactamente lo que yo quiero. Y dije, bueno, afortunadamente tengo esas posibilidades de poder yo decirles, ok, no te voy a enviar bocetos, no te voy a enviar nada, te voy a enviar un avance durante un tiempo y si te gusta, pues excelente, ¿no? Eh, Aquí desafortunadamente yo no había hecho estas piezas que miden 20 pulgadas aproximadamente, 20 por 20, pues eran piezas gigantescas. Hace poco que Juan Villavicencio, no sé si lo conocen, pues es un maestro increíble de la cerámica. Cuando visitó mi taller se quedó de que, wow, ¿qué estás haciendo, no? O sea, suerte. Entonces yo sí como que dije, ching, ¿qué hice? Como... Y aparentemente todo iba bien, ¿no? Las piezas se veían increíbles, se las envié al cliente, dije, todo bien. Después de 2 meses, pues pasa esto, ¿no? Y, y son cosas estas que, pues experiencias que uno va también encontrando, ¿no? Con el material, porque a veces uno no puede hacer lo que uno quiere. eh, y es escuchar también el material, es entender el material, es colaborar con el material, ¿no? A veces, por ejemplo, el mármol o la madera, se puede hacer muchas cosas, pero pues no te da el material. Entonces, bueno, eso fue un lindo aprendizaje que afortunadamente, pues sí se lograron algunas piezas. No son estas piezas porque pues es algo un poco más confidencial, pero aquí se ven que sí se lograron algunas piezas, ¿no? Eh, Aquí el aprendizaje fue también que, según yo, esas piezas iban a secarse en 2 semanas, 3 semanas. Y duraron aproximadamente 2 meses en secarse. Entonces, pues fue algo bien interesante poder entender el proceso, ¿no? Y escuchar el material. Y pues otra vez, según uno piensa que ya uno lo tiene pues controlado, ¿no? Uno tiene controlado el material y dices, bueno, sí lo hago y aceptas el proyecto y al final pasa esto. Y bueno, eso al final es como un lindo aprendizaje donde descubres estas cosas, ¿no? Y puedes descubrir otras posibilidades también. Bueno, esas son algunas palabras donde cuando estaba haciendo mi presentación dije, bueno, eh, ¿qué es lo que ha estado pasando, ¿no? Durante todo este tiempo entre Matiz Estudio, entre mi práctica profesional, que ha profundizado aún más mi práctica, ¿no? Tomando en cuenta mucho pues, el contexto, siempre el contexto, ¿no? Siempre qué es lo que me relaciona, ¿no? Los cuestionamientos es algo que también pues practico mucho, ¿no? Cuestionándome todo el tiempo qué pasa alrededor, qué está pasando con pues las prácticas artísticas o las prácticas de diseño, con la escuela, ¿no? Pues esos vínculos o las intenciones que también uno quiere tomar en cuenta para poder ser mejor, ¿no? En todos los aspectos. Y bueno, también
lo que hablábamos hace rato, ¿no? La observación. Eso para mí también ha sido bien interesante, observar qué está sucediendo, ¿no? Como en calma, y practicando también esta parte de la dulzura, ¿no? O esta parte, em, pues encontrar a lo mejor un punto de equilibrio, ¿no? Y bueno, hablando un poco de eso, hablando un poco de esto, de la dulzura y de hace aproximadamente 2 años me encontré en una práctica de yoga y para mí también fue como retomar esta parte de filosofía, ¿no? O sea, fue bien interesante para mí poder entender también cómo el cuerpo pues fluye, ¿no? De alguna manera, o sea, creo que también las partes de nuestro control y de forzar las cosas pues no es la mejor idea, ¿no? O sea, creo que me vino mucho a la cabeza una frase que comentaba mi maestro de yoga sobre eso, ¿no? De, bueno, no fuerces una pose, o sea, eso va a ir solito. Tu cuerpo, cuando esté listo, lo va a hacer con naturaleza, ¿no? Entonces, es también un poco pensar en esta práctica profesional y de trabajo, de si tu intención y si tu eh, narrativa y si tu práctica va acorde con tus ideas, pues va a fluir un poco solito y orgánico, ¿no? Eh, bueno, este proyecto, porque ya se hizo un proyecto entre manos y molde, es una investigación visual y material, ¿no? Donde regresando con Daria Mariscal, eh, conociendo como su práctica y sus procesos, cada vez que iba con ella era observar también qué hacía ella, ¿no? Y qué decía o que le preguntaba cosas, cosas muy simples. Daria no es de muchas palabras, pero yo veía con sus piezas muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen ustedes pueden ver, es un molde como un tipo jícara a la mitad, donde ella hace sus piezas. Entonces, su proceso de creación de vasijas, porque ella dice vasijas para todo, ¿no? O sea, no hay un término en específico si es una jícara o lo que sea, sino para todo ella es vasijas, ¿no? Entonces me di cuenta que la misma pieza nace en todas las demás. Entonces se me hizo bien interesante que a partir de un molde ella puede crear y diversificar su creación, ¿no? Sus creaciones. Para mí se me hizo bien interesante poder pues conectar esta parte metodológica con ella, ¿no? Cómo ella a partir de unas ideas muy simples puede crear otros, pues otras variaciones, ¿no? Del mismo molde. Eh, también pensé en que la mayoría de las piezas que tiene, por ejemplo, estas dos piezas son principalmente para rituales, ¿no? Son rituales que ella hace o en su momento ella hacía, por ejemplo, cuando se casaban, era como un tipo regalo de buen augurio, ¿no? Para la pareja. Lo del semillero, pues ellos son recolectores de semilla, entonces también lo utilizaban como pues para contenedor de semillas, ¿no? Entonces, pensando un poco en esto y conectar también vi mucha similitud en cuanto a la práctica también del señor Rodolfo en Tecate, donde él también tiene moldes, ¿no? Tiene estos moldes de yeso. Ustedes supongo que también han visto por ahí en esos talleres de barro, de macetas de barro, donde tienen múltiples moldes de yeso, donde prácticamente su uso es para producir, ¿no? en grandes cantidades y poder incluso modificar esos mismos moldes, ¿no? A veces cuando iba con el señor Rodolfo era lo mismo. Tenía una base de un molde donde él podía agregar y también hacer otras variaciones, ¿no? Entonces para mí también fue esta parte de observar también qué ellos hacían, ¿no? Y
bueno, esto es un poco el cuestionamiento en que esa repetición, esa industrialización es algo que está fuera de contexto y que mata también el alma o mata también un poco esta idea de lo artesanal y pues meramente no lo es porque al final de cuentas los aspectos manuales o, o la quema también de las piezas, pues eso causa también otra identidad, ¿no? Como pues un diálogo también del artesano, o de la artesanía, o el diseñador o el creador que lo hace. Entonces, para mí también el dialogar con esa herencia o esas tradiciones era importante entender cómo a partir de una disciplina como el diseño industrial puede conectar con la artesanía, ¿no? Cómo de alguna manera entender esa parte pues de repetición, pero también que tú puedas utilizarlo como creador, ¿no? Como variantes o como otras perspectivas, otras posibilidades. Y, entendiendo un poco este proceso, eh, fue que nacieron estas piezas también nacieron de un molde. Eh, la idea también de pues resignificar también esta idea de la metodología, ¿no? O sea, cómo también ellos a partir de, por ejemplo, en en el proceso o en el trabajo del maestro Rodolfo, pues también era la necesidad de que él pudiera enviar piezas de barro a Estados Unidos, ¿no? Porque prácticamente ese es su trabajo, era hacer, producir y manda piezas, perdón, a Estados Unidos, ¿no? Entonces, pensar en cómo crear sin tener esta idea comercial, para mí también fue interesante cómo reinterpretarlo de una manera más artística, ¿no? Y bueno, eh, incluso también curiosa, ¿no? Pensar en cómo tener otras variantes del mismo molde se me hizo algo bien interesante descubrir. Eh, bueno, eso es lo que mencionaba, ¿no? Como la práctica artística y de diseño no son opuestas, sino se alimentan entre sí, ¿no? Mm, bueno, hablando también un poco de cómo este material me ha ayudado también a poder eh, representar otras ideas. Esa es una maqueta o una maqueta de estudio y esa fue la primera idea, ¿no? Para mí también el tener material o tener algo plástico como de jugar y demás es también una idea de cómo bocetar, ¿no? Un boceto muy libre. Esto fue un proyecto para una casa aquí en Valle de Guadalupe, donde estuvo bien interesante proponerle al cliente porque ese trabajo era de interiorismo, pero viendo el espacio yo le propuse un render, un fotomontaje donde incluía unas esculturas, unas esculturas de Pedro Reyes. No sé si conocen ustedes, Pedro Reyes es un escultor mexicano que pues trabaja sobre todo con piedra y cantera y demás. Entonces yo le propuse al cliente estas esculturas como fotomontaje y le dije, mira, oye, ¿cómo ves estas piezas en tu casa, ¿no? Alrededor de tu casa, en el paisaje, ¿no? Increíble. Eh, y mucho antes, le hablé a mi papá, que mi papá es escultor, de él aprendí esa técnica de mortero. Le dije, oye, si le propongo a este cliente, ¿qué onda? ¿Te animas a colaborar y lo hacemos los dos y vemos qué onda? Y me dijo, sí, no hay problema. Entonces dije, bueno, yo le voy a proponer al cliente y a ver qué pasa, ¿no? Entonces cuando vio este fotomontaje, el cliente fue como, wow, me encanta, hay que hacerlo. Y yo, chin, ¿y ahora qué hago, no? Y bueno, esa es la propuesta que le enseñamos al cliente ya a escala
a escala, que prácticamente pues nació esta pieza, ¿no? Que mide 1,80 de alto por 40 centímetros. Esta fue la segunda pieza que hicimos en ese proyecto. Fue mucho más fácil hacerla porque la otra pieza era muy orgánica y pues era mucho más compleja hacerla, ¿no? Entonces, pensando también en ese proceso, bueno, dijimos, bueno, hay que hacerlo lo más geométrico posible. Digo que también la idea era el lenguaje muy recto y pues intencionado. Entonces, aquí se realizó esta escultura pensando también en lo modular, ¿no? En el transporte, porque bueno, esto pesa varias toneladas o no sé, algo súper pesadísimo. Creo que cada pieza pesaba aproximadamente 30, 40 kilos cada una, yo creo. Entonces, bueno, fue bien interesante también moverla porque pues en realidad no era algo tan difícil. Y al momento también de pensar en el proceso, cómo iba a ir instalada, eso también es parte, ¿no? De la creación y poder entender cómo tú gestionas esa parte, ¿no? De logística, que es súper importante. Entonces fue algo súper lindo crear este proyecto, eh, pues también con mi papá, ¿no? Que es también un vínculo muy cercano, que afortunadamente pues él me enseñó todas estas, pues esta metodología o este proceso de escultura en concreto, ¿no? La parte, bueno, aquí voy a pasar a estas exploraciones de otros materiales donde pues también es mucho incorporar esta curiosidad, ¿no? De poder crear con otros materiales. Estas piezas en específico las agregué porque para mí como visualmente las veo y digo, wow, pues si hay algo medio extraño ahí, ¿no? Como que había mucho sentimiento y sí, en ese momento también estaba pensando con unas cosas bien interesantes como entre confusión, ¿no? Y bien emocionales. Entonces, bueno, de alguna manera creo que lo representa, ¿no? La otra pieza de concreto, bueno, mortero. El mortero es entintado. Aquí fue para una exhibición de mitos y leyendas en Tecate, que, bueno, es un texto ahí también que hice más que nada como guardiana del barro, donde es un mito y es bien interesante también cómo hablar del barro, ¿no? Cómo se puede contener en otro tipo de material. Creo que, ¿qué hora es? Y bueno, conectando con estas prácticas o con estos procesos, me voy a Matisse, donde ahorita que mencioné sobre mi papá, hemos estado haciendo pues talleres, ¿no? Parte de Matisse Studio pues es donde también tenemos toda una agenda de talleres, de vinculaciones con otros artistas, de otros proyectos que para nosotros también son pues amigos, ¿no? Se han vuelto amigos y donde cada cierto mes o cada 2 meses agregamos pues estas experiencias, ¿no? Independientemente de que sean talleres de diferentes disciplinas, hemos tenido talleres de bordado, de tejido en lana, con mascarología, que pues son creación de máscaras con Gianluca y con Bere. Entonces, bueno, es parte también un poco conectar como con esta idea de cómo podemos compartir esos saberes, ¿no? Cómo podemos compartir otras metodologías o otro tipo de acercamientos a la materia, ¿no? O no material, sino simplemente explorativo. Entonces, también eso es un poco de los flyers que
que hemos nosotros publicado en Matiz, que prácticamente la mayoría son exhibiciones que hemos hecho dentro del estudio. La co-creación para mí es súper importante y lo tomo mucho en cuenta en cuanto a cómo se fusionan estas disciplinas, ¿no? Estas disciplinas donde los diseñadores gráficos, los fotógrafos, incluso todas estas disciplinas que pueden componer una exhibición, ¿no? El curador, el museógrafo. En este caso, nosotros no tenemos un museógrafo, no tenemos un curador. La mayoría de las veces, pues yo curo las exhibiciones o siempre hay una dirección, ¿no? Hay una idea muy específica en las exhibiciones y en el lenguaje también que hay dentro de Matiz, ¿no? Y regresando a la co-creación, creo que es bien interesante, o bueno, es importante tomarlo en cuenta por el hecho de, pues, darle esa, ¿cómo se podría decir? Como esa actividad en específico, pues ese valor, ¿no? A cada persona que esté involucrada o cada persona que se involucra en esas actividades, porque al final de cuentas, si uno trabaja con el barro, si uno ya es un arquitecto, pues me imagino que esa persona va a dar lo mejor de él, ¿no? Y pues también agrega valor, ¿no? A lo que uno hacemos. Entonces, bueno, estas son algunas imágenes de esas exhibiciones que hemos hecho. Pues es meramente autogestivo el proyecto. Ahorita, pues sí, somos Suri y yo, Gael, que siempre estamos pues colaborando, ¿no? En constante movimiento. Esas son también algunas imágenes durante el Tijuana Design Week. Ese fue el primer Tijuana Design Week. En fotografía también del taller de escultura. Esto fue en Tecate, en la casa de mis papás. Y este primer taller fue primero en Tecate por el hecho de ver qué tanto, pues cómo funcionaba, ¿no? Y para él también tener el espacio adecuado, como primera acercamiento fue también para nosotros descubrir otras posibilidades, ¿no? Ahora ya lo hacemos en Matiz, en Tijuana, pero con ciertos cambios, ¿no? También adaptándose al espacio y demás. Esas son otras imágenes también de otra exhibición que tuvimos este año, Objetos que Habitan, durante también Tijuana Design Week en mayo. Como les mencionaba, la curaduría también es bien interesante, cómo se ha ido transformando, ¿no? Porque regreso a lo mismo, a cómo Matiz empezó como tener estos proyectos locales. Ahora ya tenemos alrededor de 40 diseñadores creativos, artistas, artesanos, creativos en general, ¿no? Donde cada uno tiene pues su esencia, ¿no? Entonces eso es bien interesante y divertido a la vez, cómo puedes tú generar un ambiente donde cada uno tenga pues ese espacio adecuado, ¿no? Lo tomamos muy en cuenta también, pues el material con que está hecho, el proceso también del producto, la historia también que está detrás de este objeto, ¿no? Eso también para nosotros es importante, pues reconocerlo o sostenerlo, ¿no? También algo que me gusta mucho cuando llega gente es que solo van como a platicar, ¿no? O a conocer también el espacio, que para mí eso es Matiz, ¿no? Eso es Matiz, donde no nada más es una tienda donde adquieres productos, sino se ha regresado a tener un espacio de convivencia, ¿no? También un espacio donde quieres preguntar lo que se te dé la gana y lo que quieras, ¿no? Incluso solo observar las piezas o comprender o imaginarte cómo están construidas, para nosotros es algo que funciona, ¿no? Y es algo súper lindo también escuchar a los demás que piensan al respecto, ¿no?
Y bueno, esa es una pregunta para finalizar. ¿Cómo podemos reconocer nuestra propia suavidad en la forma que trabajamos, sentimos o nos movemos? Y sería todo. Gracias.